Bueno, muchas gracias. Entonces, después de las 3 clases, en mi opinión, magistrales de ayer, de cómo nos situaron, de que parecía ciencia ficción, pero era realidad, acerca de la medicina de precisión, hoy vamos a verlo desde la perspectiva más real, desde distintas patologías humanas. Hoy toca hematología, tumores sólidos, medicina interna, hipercolesterolemia, etc. Y en mi caso me toca hablar de la aplicación de la medicina de precisión en leucemias y linfomas. He añadido justo antes esta diapositiva para poner en contexto lo que se habló ayer de la definición de medicina de precisión. He sacado esta definición del NIH. Es una forma de medicina que usa la información de una persona, de sus genes, de sus proteínas, para prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad. Centrándonos en el cáncer, la medicina personalizada usa específica información del tumor de una persona para ayudar al diagnóstico, planear tratamientos, incluso establecer pronóstico, etc. Todos sabemos, como dirá también la doctora Ruth Vera, que no solamente es esto lo que un clínico toma en consideración, hay muchas otras cosas alrededor. Y unos ejemplos de medicina personalizada podría ser pues, la aplicación de un marcador en cáncer de mama metastásico, por ejemplo, el HER2, para pautar un tratamiento, terapia dirigida, o en el mundo de la leucemia, tener o no la translocación 922 para diagnosticar una amiloide crónica. Pues este es el contexto. Para mí es muy agradable ver cómo está implementándose la medicina de precisión en hematología, porque llevo 33 años haciendo diagnóstico. Entonces he visto todas las técnicas que han ido apareciendo, cómo han ido implementándose, etc. Como ha dicho Tomás, hasta el 2014 estábamos, o sea, empezamos todo esto en 1988, ayer, y hasta 2014 estábamos en la facultad, y desde 2014 unimos todo el diagnóstico de todo el campus y nos hemos pasado al CIMA, hemos creado la unidad de CIMA Lab Diagnostics. Fijaros que más o menos hacemos de 9 a 10.000 muestras al año, recibimos de leucemias y linfomas para ser diagnosticadas, genéticamente hablando. Y no solamente recibimos muestras de la Comunidad de Navarra, sino también de hasta 40 y pico hospitales del Servicio Público Nacional, y ahora también recibimos de Latinoamérica. Hemos empezado a trabajar ya con Paraguay, con Perú, de forma sistemática. Si no me confunde, están aquí algunas de mi equipo. Estamos en la muestra ya número 93.000. Es muy fuerte esto, que se dice pronto. 93.000 informes hechos. Y bueno, estáis todos invitados, pero dentro de nada llegaremos a las 100.000, pues hacer un fiestón, porque es que si no celebramos estas cosas ya me diréis que celebramos, ¿no? Bien, no sé, ya veremos lo que hacemos, pero os vais a enterar. Bien, mucho trabajo detrás. Y estamos con genómica desde 2014, desde que estamos en el CIMA. Bien. Sí, voy a hablar de la genética de las leucemias, del diagnóstico genético de leucemias y linfomas, pero recordemos que es un diagnóstico integrado en el sentido de que desde que el clínico tiene la sospecha, hay una serie de muestras que se toman y muestras que se envían a distintos laboratorios. ¿Vale? No solamente hay pacientes que requieren una anatomía, una radiología, por supuesto una morfología, citoquímica, inmunofenotipo y también genética. Todos emitimos informes, todos se integran y el clínico, según todo el equipo y el paciente, toman las decisiones terapéuticas. Esto es importante. Somos una parte más del proceso. Y yo no sé cuántos sabéis de genética, me han dicho que erais alumnos, entonces deciros que el por qué estamos haciendo diagnóstico genético de leucemias es por esto, porque en 1960 estos señores, con las técnicas que disponían, es decir, justamente hacer unos cariotipos, sin bandas ni nada, vieron que todos los pacientes con mieloide crónica tenían una alteración, un cromosoma pequeñito que le llamaron Filadelfia. Ellos, con esta metodología, no podían decir más que
quizás sea un cromosoma 22 más pequeño. Tuvieron que pasar 10 años hasta que se descubrieron las bandas, el bandeo cromosómico. Y gracias a eso, este marcador se llamó de otra manera. No era una deleción, era una translocación. Y claro, no es lo mismo, porque cuando hay una translocación, pasaron otros 10 años y se describieron, se caracterizó molecularmente a este evento cromosómico y se descubrieron los genes implicados. Se generaba un producto de fusión como consecuencia de la translocación. Y esto fue lo más importante al principio de los 2000, ya esto fue un auténtico bombazo. Se describe la primera terapia dirigida, terapia molecular, que solo actuaba sobre las células que llevaban la 922. Esto fue un auténtico bombazo, porque claro, esto sí que es target therapy, medicina de precisión, rompe el esquema de matar a todas las células, solo a las que llevan el daño. Claro, aquí la gente se emocionó muchísimo, dice, pues si esto pasa aquí, pasarán todas, ¿no? Bueno, pues esto vamos a ir viéndolo. Así que, viendo esto de que había una alteración cromosómica en un tipo de leucemias, desde entonces se empezó a hacer diagnóstico genético en leucemias. Al principio, con lo único que teníamos, con cariotipos, haciendo cariotipos y cariotipos. Aquí recuerdo muy cariñosamente al doctor Gastearena, que fue un impulsor de hacer este tipo de análisis en todos los pacientes. Entonces, le agradezco profundamente pues, el impulso que nos dio. El doctor Gastearena era el antiguo director de servicio del complejo hospitalario de hematología. ¿Vale? Bien, entonces, hemos hecho desde entonces, y especialmente desde disponer de las bandas, año 73, empezamos en el 88, aquí en Pamplona, en nuestro laboratorio, a hacer diagnóstico a todos. De momento solo hacíamos cariotipos, pero hoy os puedo decir que todas las leucemias tienen un libro que la clasificación WHO va actualizando, y la última actualización de clasificación de las leucemias cada vez más está adquiriendo más relevancia la genética. Cada vez hay más leucemias caracterizadas genéticamente. Y esto es una realidad. Y luego, claro, este libro, en su última edición, 2016, ya tiene en cuenta para cada tipo de leucemias no solamente los eventos genéticos, sino también los otros, la morfología, la citoquímica, etc. Diagnóstico integral. Bien, entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante que un paciente que tiene una leucemia se le haga un diagnóstico genético? Igual que nos comentará también la doctora Vera para pacientes con tumores sólidos. ¿Por qué? Pues por esto, porque hay una actitud terapéutica. Si tras el análisis y el informe que emitimos el clínico no hace nada, ya no haríamos nada. Pero se hace y mucho. Y veamos cómo la actitud terapéutica varía entre las distintas patologías humanas. Por ejemplo, en leucemias se hace el análisis genético de todos los pacientes que llegan, no solamente al diagnóstico, sino post-tratamiento. Esto es una realidad. Para ver si ha remitido, ha progresado antes del trasplante, post-trasplante. O sea, se hace en muchos momentos y tiene 4 fundamentos de actitud terapéutica. 1, el hacer esto ayuda al hematólogo a diagnosticar. Hay determinadas alteraciones que solo aparecen en una leucemia, por tanto, diagnostica. También, y muy importante, le ayudan a estratificar en riesgo. Dependiendo de las alteraciones que encontremos, se asigna al paciente, se estratifica en mal o buen pronóstico. Se estratifica al paciente en riesgo y, por tanto, el tratamiento se adapta al riesgo. También, tercera pata de aquí, es que la genética ayuda a seleccionar terapias dirigidas. Hemos visto la primera, el Gleevec, pero luego hay muchas más. Entonces, si tiene tal marcador, le daremos tal fármaco. Terapia dirigida. Así que, y también, por supuesto, ya que se hace en distintos momentos, me permite evaluar
el seguimiento, es decir, si el paciente ha respondido al tratamiento, si ha empeorado, si ha recaído, etc. Estas 4. La valoración de la enfermedad mínima residual y ver si el paciente ha entrado o no en remisión. Esto es muy relevante, como veis. Pues esto es en leucemias. Aunque no es mi campo ahora en esta charla, sabemos que en tumores sólidos, que a todos los pacientes se le aplica un mismo esquema de diagnóstico genómico, en este caso, lo que les importa de las 4 es más esta. Es decir, tal marcador tiene tal terapia dirigida, es decir, la medicina predictiva. Y si os fijáis solamente con estas 2 características en estos 2 tipos de cáncer, vemos que la terapia se está modulando. No es una quimioterapia tal cual, sino puede ser o bien adaptada al riesgo o bien dirigida. Así que la relevancia y la actitud terapéutica aquí queda clarísima. Por supuesto, y mañana se verá, en enfermedades constitucionales, enfermedades raras, cáncer hereditario, lo que importa más bien es el diagnóstico. Tal enfermedad rara tiene tal marcador. Y esto conlleva además un componente importantísimo de consejo genético. Pues este es el escenario global. A mí me toca las leucemias, que son las que más aplicaciones tienen. Y recientemente, además, sorpresa, hemos visto que el cáncer hereditario no es exclusivo solo de tumores sólidos, sino que también se empiezan a valorar muchas mutaciones en leucemias que pueden predisponer a, con lo cual se abre un campo hacia la medicina de consejo genético del paciente y sus familiares. Cada vez se están describiendo más enfermedades, variantes germinales. Hoy, entonces, el diagnóstico genético es esencial, los test genéticos son esenciales y tengo que deciros, como alumnos y futuros profesionales, que estamos luchando desde el 2000, bueno, estamos luchando de siempre, pero desde el 2014 especialmente, para que la genética sea una auténtica especialidad. Hoy por hoy no se puede uno formar en especialista en genética. Estamos detrás de que el Ministerio por fin, a ver que se centre ya pospandemia y se pase a trámite esto, porque hay que regularlo. Bien, máximo porque en muchos casos hacer un test genético es una herramienta esencial para la curación del paciente. O sea, no puede estar ahí hecho por héroes, no, reglado, especialistas. Vale. Pero antes de empezar, ya nos dijo ayer Gonzalo un poquito sobre el genoma, vamos a situarnos. Estamos haciendo diagnóstico genético, sí, pero sed conscientes de que cada célula de los billones de células que tenemos nosotros en el organismo tiene 3.200 millones de pares de bases que contienen 20.000 genes. Nosotros tenemos 20.000 genes. Eso es lo que se constituye el exoma, la región codificante, que solo ocupa un 2% del genoma. O sea, hacer el exoma implicaría hacer 20.000 genes, pero solo de un 2% del genoma. O sea, por eso cuando se habla tranquilamente de exomas, genomas, vamos a situarnos. Y cuidado a los efectos prácticos. Si queremos que el diagnóstico genético tenga una actitud terapéutica, voy a hacer un exoma, voy a hacer en un paciente los 20.000 genes, si es que no sé todavía más que la función de aproximadamente 450 de ellos en cáncer, con lo cual el exoma no puede ser rutina clínica, porque a lo mejor voy a alarmar para nada, solamente informamos de lo que tiene cualquiera de las actitudes terapéuticas que os he dicho. Así que nosotros, para hacer esto, para hacer el diagnóstico cuando un clínico nos lo remite, esperamos la muestra. Normalmente en leucemias recibimos muestras de aspirados medulares. Al fin y al cabo es un cáncer de la sangre y la sangre se origina en la médula, las células. Entonces recibimos aspirado medular para el laboratorio y normalmente los genetistas hablamos de todos los colores que cuando estás en extracción solo queremos el tubo verde y el tubo lila. Tubo verde para nuestra citogenética, cariotipos, fises, tubo lila para todo lo de biología molecular y genómica. Esto necesitamos y que llegue bien
y que llegue pronto. Se pueden hablar de muchas incidencias. Vale. Entonces, cuando llega y dependiendo de la petición, del tipo de patología, hasta donde puedan informarnos, tenemos unas técnicas genéticas para hacerlo. Yo desde el día 1 vi claro que es muy práctico, perdón, es muy práctico y para mí es lo más efectivo tener todas las técnicas en el mismo laboratorio para hacer el uso racional y aplicar el mínimo número de ellas dependiendo del paciente, de la patología, etc. Y esta es nuestra filosofía desde el principio. Hemos ido incorporando todas las técnicas a medida que iban apareciendo y las vamos situando. Os puedo decir el final de la película. Con todo lo que os voy a contar ahora, ninguna sustituye a ninguna. Son todas complementarias. Pero voy a un poquito de luz al final con esta última técnica que se acaba de escribir que quizás quite alguna. Lo único que han hecho las técnicas es ser creadas, ser implementadas, porque tienen un valor, pero ¿cuál quito? Ninguna. Vamos a ver esta al final, quita algo. Bien, tenemos la posibilidad de hacer cariotipos. Se siguen haciendo cariotipos en leucemias y muchos. Los sistemas de estratificación internacionales se basan en datos de cromosomas. Si el cariotipo de bandas G es insuficiente, tenemos el FIS, buscar un marcador concreto con fluorescencia. Si os fijáis, hacer un cariotipo es hacer un genoma. Nosotros estamos haciendo genómica desde el principio. Lo que pasa es que he mirado con la lupa de cromosomas. ¿Vale? FIS. Pero también hay derivadas del FIS, de citogenética molecular, arrays, el que os voy a presentar como novedad, el cariotipo óptico, maravilloso, muy bonito. Pero luego tenemos las técnicas de biología molecular que las acompañan. La técnica básica es la PCR, tanto cualitativa, describir o no una alteración, como cuantitativa, la carga tumoral de esa alteración. Y luego la posibilidad de hacer secuenciación, bien gen a gen, un gen solo, una prueba, secuenciación Sanger, o bien, como nos dijeron ayer, hacer cientos, miles de genes a la vez con tecnologías de NGS. Es decir, esto, aquí están, todas, llega el paciente, y elegimos. ¿Vale? Bien, deciros una cosa, no son todas las que hay muchas más, pero las técnicas que vamos implementando son las que aportan algo, insisto. Hay muchas y mucho más bonitas y mucho más coloridas, pero claro, no dejan de ser en el terreno de la investigación. Y otras que se están generando, que estamos evaluando su valor clínico. Las técnicas entonces se van adaptando a medida que avanza el conocimiento y estamos observando, como vamos a ver, que estamos pasando de las técnicas genéticas a las técnicas genómicas. Siempre y muy, muy importante, en contacto estrechísimo con los morfólogos y con los citometristas para ver si hay discrepancias en cualquier parte del diagnóstico. Esto es una de las cosas que hemos ganado desde que estamos en el CIMA, es que tenemos al lado a los citometristas, y esto sí que ha sido muy, muy importante. Bien, tenemos los que nos dedicamos a la genética hematológica, tenemos unas directrices europeas, que la última actualización ha sido en el 2019, que nos dicen el mínimo de pruebas a realizar en todas las patologías hematológicas. Utilizaremos una u otra también en función de su sensibilidad. Evidentemente, cuando un paciente ha sido diagnosticado y ha sido tratado, si se quiere evaluar mínima residual, quedan pocas células tumorales, vamos a elegir las técnicas más sensibles, normalmente las moleculares, con las que se llega a una sensibilidad de poder detectar una célula tumoral entre 1 millón. Entonces, este sería un poquito el completo. Deciros solamente que si queremos hacer genética, citogenética, se hace en todos los pacientes con hematológicas, en todos. Es una técnica, y esto el clínico lo sabe y lo tiene que recordar, es la única técnica que requiere células vivas. Por tanto, traslados, condiciones de traslado, etcétera, tienen que ser muy cuidadas porque estas células las vamos a poner en cultivo. Vamos a poner en cultivo un tiempo variable, para que se dividan,
detener las células en metafase, porque lo que queremos es cromosomas, extenderlos y con un microscopio de luz ver 20 a 30 metafases y hacer el diagnóstico. A veces, después de hacer el diagnóstico, nos puede interesar ver un marcador que es críptico, que se ha escapado o que interesa o que ha habido exceso de cariotipos normales, etc. Podemos, con este mismo tubito, poner aquí las células, los núcleos y las metafases y en vez de hacer bandas G, hacer una hibridación y tenemos el FIS, con la misma muestra y la misma tecnología. Entonces, cientos núcleos y hacemos el informe. Este sería para las técnicas de citogenética. Así que, de la redundancia, que si quiero ver un marcador, por ejemplo, trisomía 12, muy típico de la linfática crónica, puedo hacerlo con dos técnicas de que os he enseñado. Cariotipo, ver que tengo 3 doces, o FIS, ver que tengo 3 señales. Desde luego, si hago una, no hago la otra. Es lo que me refería a la redundancia. Pasa que si un laboratorio no tiene todas las técnicas o no está comunicado con el que las tiene, puede darse el caso de hacer repetición de pruebas. Y esto, en estos tiempos, no procede, ¿verdad? Bien, con el tubo de molecular, el tubo de EZTA, aquí los moleculares básicamente se esmeran en procesar la muestra para extraer nucleicos, bien ARN, bien ADN. Depende del marcador que estemos analizando. Fundamentalmente lo que quieren en molecular es dos cosas: ver reordenamientos moleculares o bien ver mutaciones. ¿Vale? Entonces, con estas técnicas estamos más que cubiertos para todo ello. Con las imágenes típicas de un laboratorio molecular serían estas: las técnicas de biología molecular clásicas, PCR cualitativa, cuantitativa o secuenciación de un gen, y las genómicas, ANGS, las mutaciones de varios genes. Bien, pero lo más fascinante es que estamos desde 2005, 2007, depende del artículo que pongas, estamos asistiendo a un cambio brutal en el diagnóstico, en la rutina diagnóstica. Estamos incorporando las técnicas ómicas y estamos hablando de una medicina basada en la genómica. ¿Vale? Desde luego, desde la publicación del genoma humano en el 2003, ha habido avances sin precedentes. Y efectivamente estamos viendo esa rutina. Os adelanto que la genómica se está implementando y no está desbancando por el momento a la genética. Veremos. Porque claro, parece, ¿sabes? Si no, bueno, ya está. No, en hematológicas no. En sólidos ya nos dirá Ruth. Bien, ¿y por qué este avance? Pues mira, los consorcios internacionales llevan tiempo desde la publicación del genoma humano secuenciando genomas completos y exomas completos de cientos y cientos de pacientes de cada uno de los cánceres humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que están descubriendo marcadores específicos, marcadores relevantes, marcadores, mutaciones, variantes con impacto clínico. Están descubriendo muchas, pero a mí las que quiero son las que tienen impacto clínico, las que me van a aportar algo diagnóstico, pronóstico, actitud terapéutica. Pues bien, se están describiendo muchísimas y hoy entonces cualquier paper que leas de leucemias, sabes que cada tipo de leucemia tiene, aparte de los marcadores clásicos, tiene multitud de nuevas mutaciones descritas. Por ejemplo, esto está haciendo que estemos revisitando las leucemias con aspectos genómicos. Os pongo un ejemplo, la leucemia mieloblástica aguda. Hasta ahora, hasta la implementación de estas tecnologías, la mirábamos solamente con cariotipos. El 50% de los pacientes, cariotipo normal. Un horror, porque no teníamos marcadores. Y el resto, el que tenía, normalmente eran translocaciones, que además confieren un valor pronóstico bien concreto. A veces diagnostican, a veces pronostican. Y hasta aquí llegábamos. Pero claro, esto es mucho decir. Teníamos muchos pacientes que no sabíamos que tenían. Por tanto, ¿cómo vamos a monitorizarlos? Pues bien,
los nuevos papers que han recogido la información genómica de esta patología han descrito, de los cientos y miles de mutaciones que han observado, han descrito hasta 50 genes en la leucemia mieloblástica de relevancia clínica. 50. Con lo cual, por cualquiera de esos puntos, diagnóstico, pronóstico, etc. Y además ya están incorporados en los sistemas pronósticos que todo el mundo maneja para adaptar la terapia, etc. Fíjate, en una versión de lo más simplista, solo en la mieloblástica hoy tenemos todos estos genes que si no los medimos estamos tratando mal a los pacientes. Porque tenemos genes como por ejemplo FLT3, NPM1, CEPBA, P53, AXL1, que son de muy mal pronóstico y de hecho están recogidos como muy mal pronóstico. Entonces, claro, hay que adaptar esa terapia al riesgo. Pero es que tenemos otros, ahora también FLT3, a veces tienen dos funciones, o IDH1, IDH2, que tienen un fármaco asociado. Por tanto, y además es ya aprobado por la EMA, la FDA, y es obligado ofrecerlo a los pacientes. Con lo cual, ya, fíjate, de momento necesitaría, aparte del cariotipo que ya he hecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 técnicas si lo hago uno a uno, ¿no? Entonces, estamos viendo que es mucho más importante hacer muchos juntos. Y esto, otra patología, podía poner todas. Antes de la era pregenómica, a la mielodisplasia, por ejemplo, se le veía con un marcadorcito citogenético y un poquito, a veces, un no molecular, pero tardó en llegar. Hoy, en la era posgenómica, lo vemos con todos estos marcadores relevantes, ¿vale? Insisto en que somos muy prácticos. Todos los que se ponen, todos los que se hacen, es porque sirven para algo. Así que está claro, no vamos a hacer tantas técnicas una a una, sino que se impone, puesto que cada vez hay más marcadores con impacto clínico, ir de la genética a la genómica, tener a nuestra disposición un panel para hacer a la vez, simultáneamente, todas las mutaciones de relevancia clínica. Y desde luego, la implementación de la genómica sabemos que es distinta en hematología, en tumores sólidos o en enfermedades constitucionales. Ellos sí que se atreven a hacer genomas completos, sí que te atreves a hacer un panel muy grande. Nosotros en hematología nos hemos decantado por paneles de genes. No quiero hacer genomas enteros, no sé para qué, no quiero los 20.000, no sé interpretarlo, paneles. Y nos estamos organizando en hacer paneles para cada tipo de grupo, paneles de mieloides, paneles de linfoides, etc. Y este es el escenario donde hoy, en el 2021, estamos y se está aplicando. Esto sí que es todo real, no solamente a nivel de investigación, sino a nivel asistencial. Ya estamos haciendo paneles con impacto asistencial. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Ya lo dijo ayer Gonzalo, nosotros hemos diseñado, porque claro, todo esto es muy nuevo y hay estrategias comerciales, pero hay veces que no te convencen, no tienen todo lo que tienen que tener. Entonces, nos hemos decantado por generar un panel custom en colaboración con la Universidad de Salamanca, que lo hemos llamado el panmieloide. Este es el panel que tiene, en su primera versión, tenía 48 genes, en su segunda, esto es dinámico en función del conocimiento, tiene 72 genes, que nos sirve para cualquier leucemia de origen mieloide, cualquiera. Y lo hemos cargado además, aparte de los genes con relevancia clínica, de genes que confieren predisposición, lo que os he dicho, porque cada vez hay más descritos que un paciente puede tener un gen que predispone y por tanto habría que hacer consejo familiar. Vale, entonces 72 genes. Hacemos este panel con la estrategia SOFIA en un MySeq, etc. Gracias a tener esta opción de poder analizar a los pacientes a nivel genómico, hemos podido participar en la estrategia del Gobierno de Navarra, público-privada, en 2 proyectos relacionados con cáncer. Mañana os hablarán del proyecto con enfermedades constitucionales, el NAGEN. Con cáncer ha habido 2, el Diana y ahora en activo el Ágata. En el primer proyecto se evaluó si
la genómica iba a impactar en los pacientes, si va a tener utilidad. Y fijaros, solamente en las series que nos ha tocado hacer de hematología hemos visto que mielodisplasias, si lo analizamos con técnicas clásicas, solo teníamos marcadores en un 31% de los pacientes. Con genómica, en el 81%. Claro, es que demuestro clonalidad, tengo marcadores, etc. Esto es una maravilla, la verdad. Y el Ágata ya, después de haber demostrado claramente el Diara, ya se han expuesto los resultados, y que muy bien la genómica, hemos dado un paso más también, otra estrategia público-privada en cáncer, para ya un poquito más sofisticado, evaluar nuevas tecnologías que están a la puerta de la esquina. Biopsias líquidas, RNA-seq, transcriptómica, metilómica, es decir, un poquito más allá, estamos evaluándolo. Todavía no han llegado a la clínica, pero según estrategias como esta veremos si tendrán o no el honor de hacerlo. Y también gracias a esto, que es como nos movemos en España, en el mundo de la hematología, podemos participar en grupos cooperativos y tenemos la enorme suerte de ser uno de los 7 laboratorios de referencia a nivel nacional que hemos hecho la genómica de todos los pacientes con leucemias mieloblásticas agudas para los pacientes de forma gratuita y está siendo de enorme utilidad. Con lo cual, entre los proyectos anteriores y este, queda demostrado que la genómica ya es rutina. También hemos ido a otro segundo panel. De linfoides no hemos querido entrar, porque hay otros grupos haciéndolo, pero el mieloma múltiple sí. Entonces, el mieloma múltiple hemos hecho una tentativa y la hemos diseñado un panel de 38 genes relevantes. En mieloma no está tan implementada la genómica, pero gracias a tener este panel hemos podido participar en el proyecto Amadeus con la colaboración de Amgen y estamos ofreciendo este panel a pacientes de forma gratuita, por supuesto, igual que pasó con la plataforma anterior, para que ir conociendo el impacto de las mutaciones en esta patología, que cada vez. Hoy, por ejemplo, hoy está ocurriendo, a la mañana hemos estado en la EMA, o sea, las últimas novedades de mieloma múltiple. Pues eso, están todos ahí que están evaluándolo. Bien, hacer NGS implica tener nuevos informes, nos cuesta y a todos, no solamente a los clínicos que lo reciben, porque ya no hablamos de metafases alteradas, núcleos alterados, sino hablamos de frecuencias alélicas, BAFs, coberturas, profundidades, etc. Pero deciros que este es un informe típico de NGS y aquí este paciente tiene, cada fila es un gen, 1, 2, 3, 4, 5 genes mutados. No es buena cosa. ¿Alguno de ellos será germinal? Ya veremos. Tenemos trucos para, si las frecuencias son 50% superiores, sugerir que puede ser germinal. Pedimos una muestra no tumoral, etc. Entonces, este sería, de entrada, 5 mutaciones habrá que evaluar. Fíjate, este tiene fármaco, este tiene pronóstico, y vamos tomando decisiones. ¿Vale? Claro, llevamos haciendo desde 2014, más lo que hacen otros y más lo que leemos. ¿Qué hemos aprendido? Mucha cosa. Y lo que nos queda. Hemos aprendido que un paciente, el número de alteraciones no nos ha sorprendido, igual que pasaba con el cariotipo. 3 o más alteraciones cromosómicas era riesgo. Pues la presencia de más número de alteraciones, más inestabilidad, peor. Es decir, que un paciente puede ser que simplemente el número de alteraciones, independientemente de cuál, sea mal pronóstico. Hemos aprendido también que NGS no solamente se debe hacer al diagnóstico, sino también en distintos momentos del tratamiento. ¿Por qué? Por la evolución clonal, porque un paciente puede tener distintos subclones al diagnóstico, ser tratado y el tratamiento puede seleccionar. Y entonces hay que ver que quizás haya que modificar el tratamiento. Si ha desaparecido la terapia que le has dado para esa mutación, ya ha desaparecido, tienes que combinar, retirar. Es decir, es importante evaluar la evolución clonal para modular el tratamiento también. Y hemos aprendido también una cosa que era de esperar. Cuando un paciente tiene una mutación y le das un fármaco dirigido,
Dices, ¿ya está solucionado? Sí. Pues no, porque alguno de ellos deja de responder a ese fármaco. Esto es una realidad. Esto pasa en todos los tratamientos y estamos descubriendo que, claro, si un gen está mutado y se le da un tratamiento que va exactamente a ese gen y deja de responder es porque este gen ha mutado. Su conformación entonces es distinta a la proteína, entra peor el fármaco. Pues efectivamente se están describiendo que los pacientes cuando dejan de responder hay que hacer un estudio de mutaciones para ver si han adquirido o no mutaciones de resistencia. Esto es una realidad, ¿vale? Y a veces lo que genera la resistencia es mutación en el propio gen, pero también en otro gen del pathway, y también puede afectar. O lo que nos dijo ayer Felipe Prosper, para las inmunoterapias, un mecanismo de resistencia es esconder la diana, la CD19, ¿veis, no? Entonces, resistencia, nueva prueba para ser realizada. Así que la NGS ha venido para quedarse, no cabe ninguna duda, con respeto a las otras técnicas, de momento, a las clásicas, ya tenéis las imágenes, y lo que sí ha supuesto es un nuevo escenario en los laboratorios. El manejo de los pacientes, etcétera, ha cambiado totalmente, pero no solamente, nos lo explicó ayer muy bien Gonzalo, generación de librerías, etcétera, sino generación de miles de datos, era Humberto con sus datos, sus servidores, sino que es que ahora en los equipos necesitamos bioinformáticos, nosotros hemos contratado a un bioinformático, no está aquí, que es ingeniero biomédico, o sea, tan importante como el técnico que hace la PCR. Nuevos perfiles profesionales, expertos en Big Data, expertos en inteligencia artificial. Bien, entonces, sobre todo, en equipo. Yo, desde luego, cuando hablo con el bioinformático, tú a lo tuyo, yo a lo mío. Nos contamos lo que tengamos que contar, pero no voy a intentar entender qué es lo que estás haciendo tú, porque no puedo. O sea, ya está. Bien, pero además de nuevas tecnologías y nuevos perfiles profesionales, la genómica nos está generando un asunto. Cuidado, hacer genómica no es comprarse un aparato y hacer un panel, no, porque implica, aparte de gente bien formada, porque es nuevo todo esto, es que las técnicas deben ser estandarizadas. Cuidado porque si implementas una cosa, tienes que tener un proceso de validación muy especial con distintos centros, etcétera, etcétera, para, ¿sabes?, llegar a concordancia. Esto es importante. Y claro, su pega tiene dos pegas, que vale mucho, que vale más, hacer un panel, y que vale, y que no está implementado en todos los centros. Entonces, el concepto de laboratorio de referencia, etcétera. Se está empezando a cambiar un poco las mentes, ¿no?, para esto. A veces es mejor externalizar un tema que no montar tú todo lo necesario. Es decir, mente abierta. Y esto, podría estar aquí Humberto, ya me ha dicho que no podía estar hoy, pues claro, pues con esos miles de datos, pues a ver qué hacemos con ellos. Big Data, expertos en algoritmos, con todos esos datos para predecir respuestas. Pero no solamente hay que guardar esto, sino que también hay que guardar las muestras, toda la estrategia de biobancos. El Carlos III ha hecho una apuesta donde crea un marco jurídico para cómo debe ser guardadas las muestras de un individuo, criterios de anonimización, utilización, etc. Compartirlos. Y lo último que os quería contar es el apunte. El cáncer hereditario no es exclusivo de tumores sólidos. Cuando hemos hecho paneles para tumores, hemos visto que algunas de las alteraciones, ejemplo P53, que es de muy mal pronóstico, es que estaba en una BAF suficiente, en una frecuencia alílica suficiente para sospechar que podía ser germinal. Hemos pedido piel, cabello, CD3 y efectivamente ese señor había nacido con él, un Lifraumeni probablemente. Vale, entonces esto está cambiando. Cuidado porque la naturaleza aquí ha sido muy poco generosa, porque la misma alteración, por ejemplo, RUNX1, que es muy mala cuando es somática, es también una de las germinales, que entonces no tiene valor, más, sino para la predisposición. Cuidado con esto. La pega es que los hematólogos están muy mal acostumbrados
están esperando siempre el informe en 3, 5, máximo 7 días. Y con NGS no podemos informar antes de 2 semanas. Todavía. No podemos, incluso corriendo y queriendo, ¿vale? Esto es una pega, porque aquí se está cuestionando cuánto puede esperar el médico para tratar a una leucemia aguda, a dar la primera inducción. 15 días dicen, pero no. Tú a una aguda no esperas 15 días. Entonces aquí se está dando la paradoja de que sí, les hacemos panel, pero para lo que es relevante de cambio drástico en el tratamiento, lo hacemos los marcadores individuales con técnica clásica. ¿Vale? Esto tiene que acabar cuando consigamos agilizar, que no depende de nosotros, sino de la metodología. Y esto, además, va paralelo al mundo fascinante de, claro, más marcadores, más empresas haciendo ensayos clínicos y diseñando nuevos fármacos diana. Entonces, solamente, os puedo poner cualquier patología, pero solamente en agudas, en los últimos años tenemos todos estos fármacos aprobados ya por la FDA, que tienen un marcador y su implicación terapéutica. Con lo cual, esto es una realidad. Estamos pasando de la quimio convencional directamente, en muchos casos, a la predictiva, a la terapia dirigida. Algunos se quedan en adaptada al riesgo, marcadores de mal pronóstico, pero sin tratamiento. Esto es medicina de precisión, es adaptar el tratamiento a las necesidades o a la carga genética del paciente. Y un médico ya no piensa en voy a dar a todos lo mismo, voy a dar según probabilidad de respuesta, sino voy a darte esto porque tienes esta diana. Y así se empezó ayer. Vamos directos a que la medicina evoluciona hacia no hay enfermedades, sino enfermos. La medicina personalizada de precisión será más aplicada cuanto más antes se solucionen los problemas que tienen las técnicas genómicas. Hoy es el coste y el tiempo de respuesta. Pero bueno, va avanzando y va mejorando cada vez más. Y esto para mí es esencial. Estar en medicina genómica con lo que supone implica estar absolutamente conectados. Nunca antes se ha necesitado más la colaboración entre clínicos, genetistas, otros profesionales trabajando en equipo, porque son equipos multidisciplinares. Y esto es esencial para el paciente. Tener estos instrumentos nos permite también participar en estrategias europeas. Esto el Instituto Roche, que tiene esta propuesta maravillosa, descargarla a todas, que está genial, de su página, pues hay muchas estrategias a nivel mundial, pues nosotros estamos en disposición de participar en ellas. Y la foto del momento actual sería para mí. La verdad es que empecé con una N o 2, pero ahora ya voy en 7. O sea, este es el momento actual. Estamos en una fase impresionante de innovación a todos los niveles en medicina, porque estamos describiendo cada vez nuevas formas de trabajar, tipos de muestras, validaciones, etc. Porque cada vez se descubren nuevos biomarcadores. Fijaros, nuestro catálogo ya incluye 250. Pero cada vez hay nuevos fármacos, Diana. A ver, asignarlos. Fármaco, tratamiento. Yo solo os he explicado la NGS aplicada a DNA, ¿vale? Y os he dicho distintos paneles con la tecnología de segunda generación, pero aquí a las puertas está la tecnología de tercera generación, los Minion. Esto es un aparatito, aquí abre un agujerito, meterás la sangre y te llegará en PDF tu genoma. ¿Vale? Secuenciadores Minion. Pero está la biopsia líquida. Está mejora sobre estrategias para evaluar mínima residual. ¿Por qué va a importar solo que un gen esté mutado? Importa también si está expresado, toda la transcriptómica. Y están entrando cada vez más marcadores transcriptómicos.
Single cell, esto no es ciencia ficción, pero es investigación. Yo estoy utilizando la médula y utilizo toda la médula, pero es que puedo hacer esto mismo, la genómica, célula a célula, single cell genomics. Fijaros cómo entenderé de bien la evolución clonal, genes que suben, bajan, etc. Y esto que de momento RNA-seq, single cell, evaluando su implicación, y la citogenómica es algo que acaba de aparecer y os lo voy a contar brevemente. La farmacogenómica, dar a un individuo un fármaco sabiendo que no va a interactuar con otros, que va a responder, etc. Esto para mí es una gran olvidada y tendría que ser en primera línea. Se ahorra, bueno, fíjate para los colesteroles, fíjate, millones te ahorrarías. Bien, todo esto implica comprar nuevos equipos, dotar a los laboratorios y desde luego cada vez estamos describiendo nuevos conceptos, ¿vale? Ya os he dicho alguno de ellos, el TMB, el Tumor Mutational Board, las germinales, etc. Bien, así que yo acostumbraba a ser mi última diapositiva, pero ahora ya es la penúltima. Porque yo decía, claro, tenemos todas las técnicas, todas, pero nuestro sueño sería un único test para tener todo, todo. Lo que me dice el cariotipo, las translocaciones, alteraciones numéricas, lo que me dicen las técnicas de secuenciación, todo. Bueno, pues no. Hasta ahora decía, las NGS está conviviendo con las clásicas, no las sustituye, añade las mutaciones, y además muchas a la vez. Pero no me ha quitado ni al cariotipo, porque un NGS no me está diciendo una translocación, evolución clonal, etc. Entonces convivirán, yo decía, bueno, al menos 5 años. Y pensad además que solo os he enseñado la capa de genómica. Insisto que hay la capa de transcriptómica, epigenómica, metabolómica, etc. Que todo eso se juntará, claro que sí, yo ya me habré jubilado, pero bueno, vosotros, juntáis todas las capas, como decía ayer, agregar, vosotros agregáis, esto es agregar. Bien, pues bien, por primera vez visualizo en 33 años una técnica que puede quitar a otras, y ese es el cariotipo óptico. Estamos explorándolo. Hemos pedido ahora esto que estabas pendiente de resolución, un proyecto. El cariotipo óptico en 2021 es una técnica, se llama citogenómica, que en un único test hace todo lo que hace cariotipo, FIS y a raíz de CGH. Es decir, detecta todas las translocaciones, todas las alteraciones estructurales, numéricas, todo, crípticas, no crípticas, todo lo que hace. Es como un FIS a lo grande. Y un cariotipo a lo grande es una técnica de screening, es decir, todo el genoma, excepto las mutaciones. Con lo cual, si esto funciona, con hacer un cariotipo óptico más un panel de solo mutaciones, tengo resuelto todo. ¿Vale? Y esto es lo que estamos explorando. Estamos pendientes, ya te digo, de la resolución de un proyecto que me has pedido en ISNA y a ver qué pasa. Vamos a hacer los 40 siguientes pacientes que entren, clasificados clásicamente, lo haremos con esto. Se trabaja con ADN del paciente con esta técnica, no requiere cultivo, no se secuencia, es más cara hoy, pero bueno, ya bajará. Y detecta todas las alteraciones excepto mutaciones. Lo que te hace es marcar todo el genoma, es un mapeo, hace marcas y tal, lo compara con una referencia, con DNA referencia y entonces detecta los cambios. El resultado se da siempre en un circus plot. Ay, aquí no se ve, pero esto es una rayita y esto es otra. Y te dice, yo el cariotipo vería aquí 2 translocaciones, el circus plot me diría, efectivamente, esta translocación está con esta y está con esta. Detecta deleciones, todo. Entonces, creo que esto va a ser una revolución y que se va a sustituir a las técnicas clásicas. Y esta es la última diapositiva y son los retos actuales después de todo lo que os he dicho. Desde luego, para la implementación de la medicina personalizada, debe haber un apoyo estatal decidido, estatal, comunidad, es decir, esto en Navarra no nos podemos quejar en absoluto. Pero cuidado, por eso te decía de la asignatura, esto requiere mucho conocimiento. Los profesionales, yo no veo asignaturas que cubran esto.
Hace falta mucha formación, o bien en grado o bien en posgrado, porque si no, cuando estás en un laboratorio estamos obligados a hacer cursos y cursos y cursos y cursos de formación continuada. ¿Vale? Equipos multidisciplinares, cuidado con la estandarización, mucho trabajo en equipo, no puede implementarlo cualquiera, ni en cualquier sitio. Por favor, que llegue ya la especialidad y la medicina genómica debe ser implementada con sentido común. Solo vamos implementando lo que vamos viendo que es relevante y con impacto clínico. Muy importante reservar bien las muestras porque pueden ser revisitadas. Muy importante el almacenamiento de datos, ahora datos, Big Data, inteligencia artificial. Y luego, por supuesto, hay que luchar por la equidad de la aplicación de la medicina de precisión. No puede ser que si vives en Navarra tienes acceso a este fármaco y si vives en Extremadura no. Esto es una cosa, ¿verdad? Ya que estamos en 2 fármacos dirigidos. Potenciar siempre el alineamiento entre investigación básica y translacional, puesto que queda muchísimo por descubrir. 450 genes de 20.000, recuerdo. O sea, que queda bastante. Y aquí yo decía, no me pareció bueno ponerlo por escrito, pero lo comenté ayer. Todo esto requiere buena voluntad. ¿Vale? Y si no hay buena voluntad, es decir, si los humanos fallan, borra todo. ¿Vale? Bien, y el equipo, que aquí tengo en esta primera fila a 4 de ellas, 4 o 5, a 5, somos 50 personas para todas las patologías. La edad media, eso, claro, si me quito yo, baja mucho, ¿eh? Va a quitarme. Y luego, no me digáis por qué, 82% mujeres. Siempre, en genética algo pasa, ¿eh? Que estamos como bien programados nuestros cerebros para esto. Vale, muchísimas gracias por vuestra atención.